Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, todo bien. Empezó el invierno, ¿eh? Empezó el invierno, pero con temperaturas todavía agradables, ¿no? En una mayoría, por lo menos. Sí. Aunque, bueno, días anteriores el frío se hizo sentir. Sí. A mí siempre me preocupa más que el frío el viento. Ah, mire usted. Sí. Cuando hay... el frío más o menos vos te acomodás. Salvo, bueno, una situación de bajo cero, ¿no? Pero cuando se suma el viento es imposible. Te pongas el abrigo. Otro factor que complica bastante. Salís con la frazada, igual te da frío ese viento. Sí. Penetra, porque no lo puedes detener con nada. Absolutamente. No lo puedes detener. Es así. Pablo, ¿qué has traído para hoy? Bueno, estoy enojado. ¿Enojado? ¿Me permite enojarme? Pero por favor, podemos ser, si quieres, su contenedor. Yo creo que se va a enojar conmigo. Mire lo que le anticipo. Se va a enojar conmigo. A ver. ¿Cuál fue la principal preocupación cuando comenzó toda la pandemia en los controles? ¿Por dónde vinieron los contagios? Los primeros, la cepa, los virus. Claro, por los que arribaban a nuestro país. Por los que arribaban al país, ¿no? Exacto. En el avión llegaron los primeros casos. En un mundo hiperconectado era inevitable que eso iba a suceder y comenzaban a desarrollarse los contagios en el interior a partir de esas primeras cepas. Bueno, pero aprendimos, ¿o no? ¿O debimos haber aprendido? Deberíamos haber aprendido, por supuesto. Bueno, en un momento nos preocupamos porque mucha gente se iba a vacacionar al exterior y decíamos, ¿se van contingentes de estudiantes a México? Bueno, es lo que pasó, ¿te acordás cuando hubo esa pequeña apertura? De nuevo los contagios. Bueno. Otra vez se ha advertido que a partir de los viajes al exterior, de la gente que decide no hacer la cuarentena, que no cumple la cuarentena, comienzan a aparecer nuevamente los episodios de contagio. Con ello, la llegada, por ejemplo, de cepas que son hoy las más preocupantes, ¿no? La gente que vulnera los requerimientos mínimos. Si te fuiste al exterior, por lo menos cumplí. Sí, al menos cumplí la cuarentena. Por lo menos cumplí la cuarentena. Y la situación también difícil de que en muchas provincias esto no se controla. No. Y ha quedado evidenciado en el informe de migraciones. Si te parece, lo vemos. Dale, vamos. Porque me parece que te vas a enojar conmigo. A ver. ¿Ya por dónde empezás? La Dirección Nacional de Migraciones detectó que el 38% de las personas que ingresan a la Argentina no cumple con la cuarentena. El 40%. 4 de cada 6 argentinos que se fueron al exterior y regresaron no cumplen con la cuarentena. Es inexplicable que esto suceda en medio de una pandemia. El gobierno dispuso un refuerzo en los controles de aislamiento para colaborar con las provincias. Buscan evitar, evidentemente, la propagación de las variantes más infecciosas y que aún no tienen circulación en Argentina. ¿Cuál es el problema? Si esto venía sucediendo, el problema es que estemos llegando tarde. Si quienes debían cumplir la cuarentena ya no lo hacían, si hemos detectado de que no lo estaban haciendo, los controles que vengan a posterior van a poder tener una incidencia a futuro, pero si las cepas ya ingresaron, hemos llegado tarde. Bueno, Pablo, recién estábamos dando la noticia, ¿no?, de la identificación de la cepa Delta, una de las más infecciosas, que se detectó con un arribo justamente proveniente de Estados Unidos y que estamos a la expectativa de que se haya cumplido el aislamiento de esa persona. Bueno, esa es la dificultad, ¿no? Cuando no se toman las medidas mínimas, inevitables, las que debimos haber aprendido y haber asimilado rápidamente, por ejemplo, la gente que llega desde el exterior con la aparición de nuevas cepas y demás, bueno, evidentemente el paso central en ese hemos ya fallado. Si los controles comienzan a partir de ahora, bueno, parece que llegamos tarde, ¿no? Las cepas ya circulan en todo el mundo. Sí. La Dirección Nacional de Migraciones realizó esta semana 747 inspecciones en domicilios declarados en 8 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires para constatar si se cumplían con el aislamiento. En el operativo detectaron 287 incumplimientos. Es un número altísimo. Altísimo. Hay 287 personas que llegaron desde el exterior y que no cumplen con la cuarentena. ¿Sí? Es inexplicable en medio de una pandemia. Los controles se desarrollaron en Capital, lo decíamos, Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Rioja, Corrientes, Jujuy y Salta.
La titular de la dirección, Florencia Cariñano, sostuvo que es necesario retrasar lo más posible el ingreso de estas variables, de estas variantes, para seguir avanzando con la vacunación. Pero para que se retrase el ingreso de estas variantes, que según señalan es imposible, en algún momento van a llegar, bueno, se necesitan los controles. Por un lado, el cumplimiento de la gente es inexplicable. Sí. Hay que ir con todo el peso de la ley para quienes no han cumplido con esa cuarentena. Pero eso es lo que te iba a decir, Pablo. Ahora ya está, ya lo detectaste, no cumplieron el aislamiento. Bueno, ahora tiene que haber una sanción. Claro, tiene que haber, está contemplado y ya lo vamos a ver. Según el decreto 260 y la disposición 2252/20, todas las personas que vuelvan del exterior tienen la obligación de presentar un PCR negativo para poder abordar su vuelo de regreso. Y además deben realizarse otro test al llegar al territorio argentino. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Por eso han llegado, de hecho ha ocurrido ahora, y lo han señalado ustedes en las noticias, llegó una persona con la variante Delta. Por lo cual no alcanza con que vos te hagas un test negativo cuando salís y un test negativo cuando llegás. Tenés que cumplir con el aislamiento, porque de eso se tratan los procesos de incubación de la enfermedad. Estamos hablando de horas, ¿no? Lo explican los especialistas. Absolutamente. Te puede dar negativo, estás a 1 o 2 horas, después ya te puede dar positivo. Por eso tenés que cumplir el tiempo donde el virus se puede llegar a desarrollar, que son los 10, 14 días. Bueno, eso ha ido variando. Absolutamente. Si el resultado del último examen es positivo, tienen la obligación de alojarse en un hotel sanitario, dispuesto especialmente. Vos llegás a Ezeiza, te da positivo, bueno, tenés que ir a un hotel que ya esté impuesto por el gobierno y quedarte allí a cumplir todo el proceso de tratamiento, ¿no? Ahí uno espera que se cumpla. Y que se tiene que cumplir, claro está, ¿no? No puedes salir del hotel. Ya está más controlado. Efectivamente. Allí hay un control porque estás dentro de un lugar que sanitariamente está vigilado. Este tipo de controles se implementaron en todo el mundo con el objetivo de evitar la propagación de las variantes más infecciosas, como la Delta, que fue identificada originariamente en la India, o la sudafricana, que todavía no circula en el país. Pero no es que la Argentina esté inventando algo. En todo el mundo se aplican estos controles. Sí. Es fundamental que así sea. Otra medida establecida por la autoridad sanitaria es el aislamiento, que es obligatorio de 1 semana y un PCR al finalizar el aislamiento, sin importar el resultado de los test. Es decir, te dio negativo cuando tomabas el avión. Te dio negativo cuando llegaste. Bueno, tenés que hacer esa semana de aislamiento. Cuando termina la semana de aislamiento, nuevamente tenés que hacerte el test. Porque esos 3 PCRs van a determinar que efectivamente esa persona nunca estuvo contagiada. Si de todas maneras te dio negativo cuando subiste al avión, negativo cuando llegaste al aeropuerto, igualmente cuando terminás de hacer la cuarentena te tiene que dar negativo ese nuevo test. Bueno, si no se cumplen estos elementos, estamos en un verdadero problema, porque la pandemia ha sumado variables que son cada vez más contagiosas. Y si no se controlan con quienes llegan desde el exterior, el riesgo sanitario es altísimo para el país. Bueno, y una vez más, ¿no, Pablo? Muchos decimos, bueno, depende de cada uno de nosotros, de la empatía. No alcanza. No, absolutamente. Un 38% de personas, sabiendo que viajaron al exterior, que tienen que hacer el aislamiento, que no lo hagan, no le importa absolutamente nada, ¿no? No, claro, porque lo lógico es no viajar. Sobre todo si, obviamente, turismo y ocio. Pero a veces tenés que hacerlo por trabajo, claro. Bueno, cumplir con las condiciones mínimas. Ponen en riesgo ya ni siquiera a ellos mismos, a la familia, a todo un país, a una situación sanitaria de un país. Cuando ingresan estas variantes y empiezan a circular, son muy difíciles de frenar. Ya sabemos lo que está ocurriendo con la pandemia. Es una locura. Es muy fácil de propagar y muy difícil de contener. Entonces el escenario es muy complicado. Pablo, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Hasta luego. Chau, chau.